Bienvenido a tu peor pesadilla. Así que no olvides suscribirte al canal. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que parece sacado de un sueño solo para descubrir que es un auténtico espejismo? En una carretera solitaria que serpentea por la Sierra de Guadarrama, un camionero llamado Javier se detuvo ante la imagen de una mujer cuya belleza deslumbrante le hizo olvidar la fatiga de un largo viaje. Su nombre era Lucía, y con su cabello oscuro ondeando al viento y sus ojos verdes que brillaban como esmeraldas, parecía una aparición salida de un cuento de hadas. Sin embargo, lo que Javier no sabía era que esta encantadora figura era, de hecho, una bruja maligna, dispuesta a devorar su alma. El día había comenzado como cualquier otro para Javier, un hombre de mediana edad que había pasado más años detrás del volante de su camión que en su propia casa en un barrio tranquilo de Alcalá de Henares. La monotonía de la carretera le había enseñado muchas lecciones, pero ninguna había sido tan letal como la que estaba a punto de aprender. La tarde se deslizaba suavemente hacia la noche cuando divisó a Lucía, atrapada en una tormenta de desesperación en la orilla de la carretera. Sin pensarlo, detuvo su camión de carga y le ofreció una carona, una decisión que cambiaría su vida para siempre. El aire estaba impregnado de un aroma extraño, una mezcla de tierra mojada y algo más, algo que no se podía nombrar. Mientras avanzaban por caminos solitarios, la conversación fluyó como un río, y Javier se sintió atraído por la dulzura de la voz de Lucía. Pero había algo en su risa que le resultaba inquietante, como si estuviera escondiendo secretos oscuros bajo su piel suave y sedosa. La carretera desierta y silenciosa parecía cobrar vida, susurros de antiguas leyendas flotando en el aire. Javier había crecido en Alcalá, una ciudad llena de historia, donde las leyendas de brujas y hechicería danzaban en la memoria colectiva. Su abuela, con su mirada sabia y profunda, solía contarle relatos sobre mujeres que, como Lucía, podían seducir con un simple gesto, pero que también poseían el poder de destruir. Aunque había dejado esas historias atrás con su infancia, ahora las palabras de su abuela resonaban en su mente, llenándole de un inquietante presentimiento. A medida que el sol se escondía tras las montañas, la atmósfera se volvió opresiva. Las sombras se alargaron y un escalofrío recorrió la columna vertebral de Javier. En un giro inesperado, Lucía le pidió que tomara un desvío hacia un camino rural, uno que él nunca había tomado antes. Algo en su tono le hizo dudar, pero la atracción que sentía por ella era demasiado fuerte como para resistirse. Sin embargo, el aire se volvía más pesado y los árboles que rodeaban el camino parecían susurrar advertencias que solo el viento podía escuchar. Cuando finalmente se adentraron en el bosque, la oscuridad se cerró a su alrededor como un abrazo mortal. Las hojas crujían bajo el peso de un misterio antiguo y Javier sintió que el tiempo se detenía. En ese instante, un grito de un ave nocturna resonó, rompiendo la tensión, y Javier se dio cuenta de que no estaba solo. Algo lo observaba desde entre las sombras. Cada curva en el camino parecía llevarlos más lejos de la realidad, y el corazón de Javier latía con fuerza, como si presintiera el peligro que acechaba tras cada árbol. Las historias de su infancia brotaron en su mente. Eran advertencias sobre mujeres que se disfrazaban de hermosas, pero que llevaban consigo un corazón oscuro. Javier había perdido a su madre a una edad temprana, y la ausencia de su amor lo había marcado de maneras que aún no comprendía del todo. Esa herida abierta había creado un anhelo en su interior, uno que le empujaba a buscar conexiones, aunque fueran peligrosas. Ahora, mientras miraba a Lucía, se daba cuenta de que su deseo por compañía había nublado su juicio. El sonido de su risa, que antes había sonado como música celestial, ahora resonaba como un eco siniestro en sus oídos. En ese momento,
el camionero comprendió que había cruzado una línea que no podría deshacer. Lo que había comenzado como un simple acto de bondad había revelado un abismo de oscuridad. Y la belleza de Lucía ahora parecía un velo que ocultaba algo mucho más terrible. Pero cuando la noche cayó por completo, algo inexplicable sucedió. A medida que la oscuridad se adueñaba del bosque, Javier sintió que el aire se volvía más frío y la risa de Lucía resonaba en sus oídos como un eco lejano. A pesar de la belleza de la mujer que tenía a su lado, un instinto primario lo alertaba de que algo no estaba bien. La carretera rural se desdibujaba tras ellos y la sensación de estar atrapado se hacía cada vez más palpable. No había forma de girar atrás, y la curiosidad que había sentido al inicio de su encuentro ahora se transformaba en un temor inquietante. Fue entonces cuando el camión se detuvo abruptamente. Un ruido sordo, como el crujido de ramas, les hizo girar la cabeza. Frente a ellos, una figura apareció entre los árboles. Un hombre de aspecto desaliñado, con la barba descuidada y ojos que brillaban con una intensidad casi sobrenatural. Su vestimenta estaba hecha de harapos, pero había algo en su mirada que transmitía un aire de sabiduría oscura. Lucía agazapado, como un lobo en la penumbra, y Javier sintió que su corazón se detenía ante la inquietante presencia. «¿Qué hacen aquí, viajeros?», preguntó el hombre, su voz grave resonando en el silencio del bosque. «Este no es un lugar para los que buscan la luz». Javier, atrapado entre la belleza seductora de Lucía y la angustiante presencia del extraño, titubeó. «Solo le estoy dando una aventón a esta mujer. Nos hemos perdido un poco». «¿Perdido, dices?», interrumpió el hombre con una sonrisa sardónica. «No están perdidos, solo se adentran en lo desconocido. A veces, la luz más brillante es la que más ciega». Lucía se volvió hacia Javier, sus ojos verdes destilando una mezcla de seducción y desdén. «No le hagas caso, es solo un loco que vaga por el bosque. Ven, sigamos». Su voz era un canto hipnótico, pero Javier sintió que había algo más en su risa que lo mantenía alejado de la razón. «No deberías seguirla», advirtió el hombre, acercándose al camión. «Ella no es quien dice ser. Las leyendas son más que cuentos, son advertencias. Esta mujer alimenta su alma de la desesperación ajena». Las palabras del extraño resonaron en la mente de Javier, recordándole las historias de su abuela. Mujeres que llevaban a los hombres a su perdición, prometiendo amor y compañía en un mundo solitario, solo para devorar su esencia. Pero la atracción que sentía por Lucía era abrumadora, y el miedo comenzaba a mezclarse con un deseo irracional. Quería creer que el hombre era solo un loco, un eco de los miedos de su infancia. «Déjalo», dijo Lucía, mientras el camión vibraba bajo la tensión. «No tienes que escuchar a este extraño. Él no entiende lo que es sentir soledad. Ven, vamos a seguir nuestro camino». Sus ojos chispeaban con un fuego que desarmaba cualquier resistencia. Sin embargo, Javier no podía quitarse de la mente la advertencia del hombre. «¿Qué quieres decir con que no es quien dice ser?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. La incertidumbre se aferraba a su pecho y la lucha interna entre el deseo y la razón se intensificaba. «Ella se alimenta de la desesperación», el hombre insistió, acercándose un paso más. «Las almas perdidas como la tuya son su manjar. Te seducirá y cuando menos lo esperes, te dejará vacío. No hay retorno». Javier sintió que el aire se volvía más denso, como si las sombras del bosque estuvieran presionando sobre él. La figura del extraño se desvanecía en la bruma, pero sus palabras permanecían grabadas en su mente. «¿Por qué deberías preocuparte por mí?», le preguntó a Lucía, sintiendo que su voz temblaba. «¿Por qué me has traído aquí?». Lucía sonrió, su expresión transformándose en una mezcla de dulzura y una amenaza sutil. «Porque en ti veo un alma noble, Javier. Pero todos tenemos demonios.
Algunos de nosotros los abrazamos, otros los temen. ¿Qué prefieres? ¿El calor de mi compañía o el frío de la soledad? La respuesta de Lucía, aunque seductora, resonaba con un eco ominoso en el fondo de su mente. «No me dejes caer en la oscuridad», murmuró, más para sí mismo que para ella. Pero a medida que las palabras salían de su boca, se dio cuenta de que ya había cruzado un umbral del que tal vez no había retorno. Con un movimiento veloz, el hombre de los harapos se desvaneció entre los árboles, pero no sin dejar una sombra de inquietud. Javier sintió que la atmósfera a su alrededor cambiaba. El aire se volvía más pesado y un viento helado sopló a través del bosque, haciendo que las hojas crujieran como si estuvieran hablando entre ellas. La risa de Lucía ahora sonaba distante, como si proviniera de otro mundo. La tensión creció mientras Javier luchaba con sus pensamientos. «¿Por qué me has traído aquí, Lucía?», preguntó, sintiendo el peso de la realidad que comenzaba a caer sobre él. «Porque eres especial», respondió ella, su tono cambiando a uno más serio. «Tu alma tiene un brillo que me atrae. Te he estado esperando, Javier. Este bosque guarda secretos que tú y yo podemos descubrir juntos». En ese momento Javier sintió que el suelo temblaba bajo él. No solo había una lucha entre la luz y la oscuridad, sino también una batalla dentro de su propio ser. La conexión que había sentido al principio se tornó en una lucha por su propia existencia. Las palabras del extraño resonaban en su mente, y cada vez que miraba a Lucía, se preguntaba si realmente estaba ante una salvación o su perdición. «¿Qué secretos?», preguntó, tratando de entender su papel en esta trama. «¿Qué es lo que realmente buscas?». «Busco liberación», dijo Lucía, su voz ahora suave, casi un susurro. «Este bosque ha sido mi prisión, y los hombres como tú son la llave. Pero no te preocupes, no te haré daño. Al menos no si decides unirte a mí». La oscuridad se cernía sobre ellos, y Javier sintió que la realidad se desvanecía. El conflicto interno se intensificaba. La lucha entre su deseo de protección y la atracción hacia Lucía lo mantenía atrapado. En el fondo, sabía que debía escapar, pero su corazón lo mantenía cautivo. Mientras el bosque parecía cobrar vida, con susurros y sombras que se movían a su alrededor, Javier tuvo que tomar una decisión. La guerra entre su razón y sus impulsos se intensificaba, y el destino de su alma pendía de un hilo. La intromisión del extraño había sembrado la semilla de la duda, y ahora la única salida parecía ser un camino oscuro y desconocido. A medida que el bosque se cerraba a su alrededor, Javier comprendió que cada segundo contaba. La conexión que había sentido con Lucía se tornaba en una trampa, y debía decidir si ceder ante el encanto de lo desconocido o luchar por su libertad. La noche había caído, y con ella la verdad de su elección se acercaba, como un monstruo acechante en la oscuridad. La tensión en el aire era palpable, y Javier se sentía atrapado entre dos mundos, el de la seducción de Lucía y el de la advertencia del extraño. La belleza de ella lo atraía de una manera casi hipnótica, pero las palabras del hombre resonaban en su mente como un tambor lejano. «Este bosque ha sido mi prisión», había dicho Lucía, pero la prisión también parecía ser la suya, y la idea de liberación que ofrecía podía ser más una trampa que una salvación. Mientras el viento soplaba, Javier empezó a cuestionar su propia cordura. «¿Qué está ocurriendo aquí?», se preguntó, intentando recordar cómo había llegado a este punto. La última vez que había visto el sol había sido antes de entrar en el bosque con Lucía, y ahora el tiempo parecía deslizarse entre sus dedos como arena. La realidad empezaba a desdibujarse y, por un momento, se preguntó si todo lo que había vivido hasta ese momento era parte de un sueño o una pesadilla. «¿Qué es lo que guardas en tu interior, Javier?», Lucía le preguntó, su mirada penetrante desnudando su alma. «Todos llevamos secretos, y yo conozco los tuyos, esa soledad que te consume, tus miedos.
¿No deseas liberarte de ellos? Él sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo podía ella conocer sus secretos más profundos? Recordó su infancia, marcada por la pérdida de su madre y el vacío que dejó en su vida. Desde entonces siempre había buscado conexiones, pero nunca había imaginado que esa búsqueda lo llevaría a un lugar tan oscuro. No sé de qué hablas, respondió, aunque sabía que había algo en su interior que resonaba con sus palabras. No tengo secretos que compartir, pero sí, Javier, insistió Lucía, acercándose con una gracia casi etérea. Tu madre, la forma en que desapareció. ¿No sientes que hay algo más detrás de esa historia? Algo que has enterrado tan profundo que ni tú mismo te atreves a recordarlo. La mención de su madre lo golpeó como un rayo, y por un instante la confusión se apoderó de él. La imagen de su madre riendo antes de que el cáncer la reclamara se mezcló con la visión de Lucía, y la línea entre la realidad y la ilusión se desvaneció. ¿Qué sabes de ella?, preguntó, la ira y el miedo entrelazándose en su voz. Todo, respondió Lucía con una sonrisa, pero había algo en su expresión que hacía que Javier se sintiera incómodo. Ella siempre buscaba la luz, ¿verdad? Pero a veces el brillo puede cegar más que iluminar. A veces la luz puede ser un engaño. ¿Qué insinúas?, Javier exigió, sintiendo que la locura empezaba a apoderarse de su mente. La confusión se convertía en un laberinto del que no sabía cómo salir. ¿Qué tiene que ver mi madre con esto? Todo está conectado, Javier. Este bosque es un lugar donde las almas perdidas se encuentran. Y tú, querido, has estado buscando respuestas en los lugares equivocados. Las sombras que te siguen son ecos de tu pasado. Y yo soy solo un reflejo de lo que puedes llegar a ser, dijo Lucía, su voz suave y seductora, pero cargada de un poder inquietante. Javier sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a girar. Las palabras de Lucía invadieron su mente como un torrente. La imagen de su madre, sus risas, su amor, todo se desvanecía en la oscuridad del bosque. ¿Eres una especie de demonio, entonces?, preguntó, su voz temblando. ¿Te alimentas de mi dolor? Quizás no sea yo quien se alimenta de ti, sino tú quien se alimenta de mí, respondió Lucía con una mirada que parecía atravesar su alma. Tu deseo de conexión, de amor, te ha traído aquí. Pero este lugar no es un simple bosque, es un cruce de caminos donde los deseos más profundos pueden convertirse en las más oscuras realidades. Javier sintió que el aire se volvía más frío y la risa distante que había escuchado antes ahora parecía burlarse de él. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó, sintiéndose cada vez más perdido. La realidad se desmoronaba a su alrededor y la lógica se desvanecía ante la atracción que sentía hacia Lucía. Debes elegir, Javier. Puedes unirte a mí y explorar lo desconocido, o puedes volver a la soledad que te consume, pero debes saber que al hacerlo te arriesgas a perderte para siempre. Lucía dijo, su voz impregnada de un poder hipnótico. En ese momento, Javier recordó la advertencia del extraño. No hay retorno, resonó en su mente. Pero, ¿qué significaba eso realmente? Se dio cuenta de que el hombre podía haber estado diciendo la verdad, pero la conexión que sentía con Lucía lo mantenía cautivo. ¿Y si no puedo volver?, preguntó, la desesperación asomando en su voz. Tal vez nunca debiste haber venido aquí, murmuró Lucía, su rostro transformándose en una expresión de tristeza. Pero el destino es caprichoso, y aquí estamos, en el umbral de algo que ni tú ni yo podemos comprender del todo. De repente, un estruendo resonó en el bosque, como si la tierra misma estuviera protestando. Las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor, y Javier sintió que su cordura se tambaleaba al borde de un abismo. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz casi un susurro. Los ecos de tu pasado están despertando, respondió Lucía, su mirada intensa y penetrante.
Las decisiones que tomaste y los caminos que elegiste han creado un vínculo con este lugar. La oscuridad no se detendrá hasta que se resuelva. ¿Estás listo para enfrentarlo? Javier temblaba, no solo por el frío que lo envolvía, sino por el terror que se apoderaba de su mente. Las visiones de su madre, de sus miedos, de las decisiones que había tomado en su vida, todo comenzaba a fusionarse en una tormenta de confusión. «No sé si puedo», murmuró, sintiendo que su fuerza se desvanecía. «Debes hacerlo. La única forma de liberarte es enfrentar lo que has estado evitando», dijo Lucía, su voz una mezcla de aliento y desafío. «El tiempo se agota, Javier. La oscuridad no espera». Con un último vistazo a su entorno, Javier sintió que el suelo temblaba aún más. Las sombras del bosque parecían acercarse y él comprendió que debía tomar una decisión. ¿Seguiría a Lucía en la oscuridad, arriesgándose a perderse para siempre, o trataría de encontrar su camino de regreso, enfrentándose a los fantasmas de su pasado? La elección era suya, y el peso de la decisión lo aplastaba. Mientras el bosque se cerraba a su alrededor, Javier se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra Lucía o el extraño, sino contra sí mismo y los secretos que había estado ocultando. La oscuridad lo acechaba y el destino de su alma pendía de un hilo, listo para ser cortado en cualquier momento. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Javier se encontró cara a cara con la manifestación de sus propios miedos. Las sombras, que hasta ese momento habían sido meras presencias, comenzaron a tomar forma, girando a su alrededor como un torbellino oscuro. La figura de su madre apareció entre las sombras, su rostro una mezcla de amor y tristeza. «Hijo, ¿por qué no me has buscado?». Su voz resonó con un eco desgarrador y Javier sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. «Madre», gritó, extendiendo la mano hacia ella, pero la figura se desvaneció como un espejismo, dejándolo solo con la angustia y la culpa. Lucía observaba, su mirada fija en él, como si supiera que el verdadero enfrentamiento no era con ella, sino con la parte más oscura de su ser que había estado ignorando durante tanto tiempo. «Esto es solo el principio, Javier. Debes enfrentarte a lo que has dejado atrás», dijo ella, su voz ahora más grave, más autoritaria. Javier sintió que una ola de desesperación lo invadía. «¿Cómo puedo hacerlo? No sé cómo enfrentar mi pasado». La confusión y el dolor lo envolvían y cada palabra que decía lo hundía más en el abismo. Las sombras se alzaron a su alrededor y en su mente las imágenes de su infancia se agolpaban, la risa de su madre, los días soleados en el parque y la oscuridad que llegó con su muerte. «Nunca pude dejarlo ir», murmuró, sintiendo que la culpa lo ahogaba. «Y nunca podrás liberarte si no lo enfrentas», insistió Lucía, avanzando hacia él con una determinación que lo desarmaba. «Debes aceptar lo que sucedió, dejar que esos recuerdos fluyan y se conviertan en parte de ti, en lugar de ser sombras que te persiguen». Javier se sintió como si estuviera atrapado en una tormenta, con viento y lluvia golpeando su rostro. Las palabras de Lucía resonaban en su mente, y aunque sabía que tenía razón, la idea de enfrentarse a su pasado lo llenaba de terror. «No quiero recordar, no quiero sentir ese dolor otra vez», dijo, su voz temblando. «Pero el dolor es parte de la sanación», Lucía respondió, su mirada cambiando de seductora a comprensiva. «Si te aferras a él, siempre estarás atrapado en este bosque, en esta prisión que has creado para ti mismo. Tienes la opción de liberarte, pero debes elegir hacerlo». Con cada palabra que pronunciaba Lucía, Javier sentía que la oscuridad se hacía más densa. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, danzando y susurrando sus propios secretos. «¿Y si me pierdo en este proceso? ¿Y si nunca vuelvo?», cuestionó, sintiendo que la desesperación se convertía en un grillete en su mente.
Perderse puede ser el primer paso hacia la verdadera libertad, dijo ella acercándose aún más. Pero tienes que confiar en ti mismo. La decisión es tuya. ¿Te quedarás aquí, consumido por el miedo, o te enfrentarás a la verdad que has estado evitando? Javier sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Las imágenes de su madre seguían apareciendo, llenas de vida y amor, y cada vez que intentaba alcanzarlas, se desvanecían. «Tú no entiendes», gritó, su voz resonando en el silencio del bosque. «No puedo soportar el dolor de perderla de nuevo. Pero el dolor no desaparecerá si no lo enfrentas. Este lugar te está dando la oportunidad de cerrar ese capítulo, de liberarte de las cadenas que has forjado». Lucía insistió, su voz ahora cargada de urgencia. Fue en ese momento que la figura del extraño apareció entre las sombras, su rostro oculto tras la capucha. «Javier», dijo con una voz profunda y resonante, «venías aquí buscando respuestas, pero la verdad que buscas está en tu interior. La oscuridad que ves ahora es solo un eco de tu miedo, de tu dolor. No dejes que te consuma». Javier sintió que el extraño era una presencia familiar, como un faro en la oscuridad. «¿Quién eres tú?», preguntó, sintiendo que la esperanza luchaba por abrirse camino en su pecho. «Soy un guardián de este bosque, un guía para aquellos que han perdido el camino. He visto a muchos como tú, atrapados entre el dolor del pasado y el deseo de un futuro mejor. Tu lucha no es solo contra las sombras que te rodean, sino contra los fantasmas que llevas dentro», respondió el extraño, su voz calmada y firme. «¿Y si no tengo la fuerza para enfrentar esos fantasmas?», Javier preguntó, sintiendo que la desesperación se apoderaba de él. «Todos tenemos la fuerza, pero a veces necesitamos un empujón», dijo el extraño. «Debes decidir si te quedas aquí, reviviendo el dolor, o si eliges avanzar, enfrentando lo que tanto temes». Javier miró a Lucía, luego al extraño, y sintió que la presión aumentaba a su alrededor. Las sombras se arremolinaban, y el eco de la risa distante se convirtió en un grito ensordecedor. La verdad era inminente, y la elección era suya. «Javier», dijo Lucía, su voz suave pero firme, «la libertad está en tus manos. Solo tú puedes liberarte de estas cadenas. Enfrenta lo que te aterra y descubrirás la luz que siempre has buscado». Con una respiración profunda, Javier sintió que una chispa de determinación encendía su interior. «Está bien», dijo, su voz resonando con una nueva fuerza. «Voy a enfrentar mis miedos. No voy a permitir que el pasado me consuma más». Las sombras se detuvieron, como si el bosque contuviera la respiración. Javier se sintió rodeado por la oscuridad, pero en su corazón una llama comenzaba a arder. «Voy a encontrar la verdad», declaró, su voz resonante y clara. «¡Hazlo!», exclamó el extraño, su figura brillando por un instante antes de desvanecerse. Lucía sonrió, y Javier sintió que la conexión entre ellos se fortalecía. Con un paso decidido, Javier se adentró en las sombras, listo para enfrentar el misterio que lo había mantenido prisionero durante tanto tiempo. El bosque lo observaba, y la verdad lo esperaba en el corazón de la oscuridad. La decisión de Javier resonó en el aire, como un eco que se expandía por todo el bosque. Con determinación avanzó hacia las sombras, sintiendo cómo lo envolvían como un manto pesado. Los susurros de su pasado se intensificaron, pero esta vez no se detendría. Cada paso que daba era un acto de resistencia contra los fantasmas que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Las formas nebulosas comenzaron a materializarse en su mente, momentos de su infancia que había enterrado y que ahora emergían con una claridad desgarradora. La imagen de su madre sonriendo, riendo y luego de repente desapareciendo en la oscuridad. Javier sintió el dolor atravesarle como una lanza, pero en lugar de retroceder, se aferró a la memoria. «Madre, estoy aquí», murmuró.
su voz resonando con una mezcla de tristeza y amor. No me he olvidado de ti. A medida que las sombras se espesaban, Javier sintió que la atmósfera se volvía densa. La figura de su madre apareció de nuevo, pero esta vez su rostro estaba lleno de comprensión y paz. Hijo, no tienes que cargar con mi ausencia. Lo que viviste fue real, pero no dejes que el dolor te defina, dijo, su voz suave como una brisa serena. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Javier al escuchar esas palabras, y una parte de él sentía que por fin podía dejar ir el peso de la culpa. De repente, la oscuridad se agudizó y una tormenta de recuerdos se desató. La figura de su madre fue reemplazada por la de su padre, cuyos gritos de decepción resonaban en su mente. «No eres suficiente, Javier, siempre serás un fracaso», retumbaba la voz en su mente. Las sombras se tornaron voraces, intentando atraparlo, pero esta vez Javier no se dejaría vencer. «No soy un fracaso», gritó su voz firme. «Soy más que mis errores y mi dolor. Soy lo que elijo ser». Las sombras comenzaron a retroceder, como si sus palabras hubieran conectado con una fuerza mayor. Javier sintió cómo la angustia que lo había mantenido cautivo comenzaba a desvanecerse. De repente, el bosque se iluminó con una luz cálida y resplandeciente que surgió desde el interior de su ser. En ese momento, comprendió que la sanación no se trataba de olvidar, sino de integrar su dolor en su vida, de permitir que formara parte de su historia sin dejar que lo definiera. Al abrir los ojos, Javier se encontró de nuevo en el claro del bosque, rodeado por la luz que había invocado. Las sombras se habían disipado y una calma profunda lo envolvía, pero no todo había terminado. Aunque había enfrentado a sus miedos, sentía que el proceso de sanación apenas comenzaba. La batalla contra el dolor sería continua, pero ahora sabía que no estaba solo. Lucía se acercó, su mirada llena de orgullo y aliento. «Lo has hecho, Javier. Has dado un paso monumental hacia tu libertad», le dijo, y Javier sintió un nudo en la garganta. «Pero recuerda, el camino hacia la sanación es un viaje. No se trata de un destino, sino de cada paso que elijas dar». Justo en ese momento, el extraño apareció de nuevo, esta vez con un brillo sereno en sus ojos. «Has demostrado tu valentía, Javier, pero ten cuidado, porque aunque has controlado las sombras, algunas pueden quedar. Los ecos del pasado no desaparecen de inmediato, pero puedes aprender a vivir con ellos», advirtió, su voz profunda resonando en el aire. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras, como si una advertencia se había sembrado en su corazón. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó, consciente de que la batalla no había terminado. «Debes permanecer atento a ti mismo. La vulnerabilidad puede presentarse en los momentos más inesperados. Lo que has enfrentado hoy es solo una parte de un rompecabezas mucho mayor», respondió el extraño, dejando un rastro de misterio en el aire. A medida que Javier se alejaba del claro, sintió que una parte de él había cambiado para siempre. Era consciente de las cicatrices emocionales que llevaría con él, pero también de la fuerza que había descubierto en su interior. La luz del bosque brillaba a su alrededor, pero sabía que el mundo exterior podría ser tan oscuro como las sombras que había enfrentado. La vida de Lucía también había cambiado. Había sido testigo del viaje de Javier, y aunque había estado allí como guía, se dio cuenta de que también había aprendido sobre su propia lucha con el pasado. «Gracias por mostrarme que hay luz incluso en la oscuridad», le dijo a Javier, su voz llena de gratitud. «Tal vez ahora pueda enfrentar mis propios miedos». Mientras caminaban juntos hacia la salida del bosque, Javier sintió que un nuevo sentido de propósito lo invadía. Las sombras podían regresar, pero ahora sabía cómo enfrentarlas. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietud persistía. ¿Qué otros secretos guardaba el bosque? Había más sombras que lo esperaban en su camino.
Al salir del bosque, Javier notó que el cielo se había oscurecido, como si el mundo estuviera a la espera de un nuevo desafío. La vida continuaría, con sus altibajos, y aunque había dado un paso importante hacia su sanación, sabía que el viaje apenas comenzaba. Como un eco de advertencia, las palabras del extraño resonaron en su mente. La vulnerabilidad puede presentarse en los momentos más inesperados. Javier no podía evitar preguntarse qué otros fantasmas lo acecharían en el futuro y si tendría la fuerza para enfrentarlos. Mientras se alejaban, Lucía y Javier comenzaron a hablar sobre la vida que les esperaba. Sin embargo, en el aire persistía un misterio, un hilo de incertidumbre que indicaba que el bosque aún guardaba secretos y que su historia estaba lejos de haber terminado. La noche caía lentamente y una nueva aventura comenzaba a gestarse en el horizonte, llena de posibilidades y desafíos. Javier, decidido a abrazar su futuro, no podía evitar sentir que, aunque había dejado atrás muchas sombras, otras nuevas podrían estar acechando en la penumbra. Podría enfrentarlas con la misma valentía que había encontrado hoy. Solo el tiempo lo diría. La determinación de Javier lo había llevado a enfrentar sus demonios, y aunque había conseguido desvanecer algunas sombras, sabía que el viaje hacia la sanación estaba lejos de concluir. Mientras caminaba junto a Lucía hacia un mundo que parecía más brillante, la inquietud persistía en su mente. El extraño había advertido sobre la naturaleza impredecible de la vulnerabilidad y Javier no podía evitar preguntarse qué pruebas le aguardaban en el futuro. La oscuridad se cernía sobre el horizonte y cuando llegaron al borde del bosque sintieron un escalofrío que les atravesó. Las luces del pueblo brillaban en la distancia, pero un aire de incertidumbre envolvía el camino que les esperaba. Con cada paso, el eco de sus recuerdos resonaba más fuerte, un recordatorio de que el pasado a menudo acecha en las esquinas de la mente. Mientras se adentraban en el pueblo, una neblina comenzó a formarse. Javier miró a su alrededor, sintiendo que algo lo observaba. Lucía, sintiendo su inquietud, le tomó la mano. «No estamos solos», dijo, su voz temblorosa. Pero Javier sabía que no se refería a la multitud que los rodeaba. Era algo más profundo, un hilo oscuro que se entrelazaba con su historia. De repente Javier se detuvo en seco. Un grito desgarrador resonó en la distancia, un eco de su propia infancia. El terror lo envolvió y se enfrentó a una decisión crucial. Podía dejar que el miedo lo dominara o podía enfrentarlo con valentía. La imagen de su madre lo atravesó, su sonrisa serena como un faro en la tormenta. «No dejes que el miedo te defina», susurró en su mente. Con una respiración profunda, Javier se giró hacia Lucía. «Debemos enfrentar esto. No podemos huir de lo que somos», dijo, su voz firme pero temblorosa. Lucía asintió, y juntos se adentraron en la oscuridad que se cernía sobre el pueblo. El grito se hizo más fuerte, y pronto se dieron cuenta de que provenía de un grupo de personas que se habían congregado en la plaza. Allí, un hombre estaba siendo acusado de brujería, un destino aterrador que resonaba con la historia de Javier. El miedo y la furia impregnaban el aire, y Javier sintió cómo su corazón se oprimía. «Esto es lo que temía», pensó, recordando las palabras del extraño. La multitud se volvió cada vez más agresiva y Javier, sintiendo el peso del pasado, se vio obligado a tomar una decisión. Podía intervenir y arriesgarse a convertirse en el objetivo de su furia, o podía dar la espalda y proteger a Lucía. La elección era aterradora y en su interior un conflicto se desató. Finalmente decidió actuar. Con un grito firme se adelantó. «¡Deténganse! Este no es el camino», exclamó, su voz resonando en el aire. La multitud se volvió hacia él, sus miradas llenas de confusión y rencor. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, pero no podía retroceder.
estaba enfrentando sus propios miedos, una lucha que no solo era por el hombre en la plaza, sino por la redención de sí mismo. Sin embargo, el resultado fue trágico. La multitud, cegada por el miedo y el odio, no escuchó su llamado. En un instante de caos, Javier fue empujado hacia adelante y el hombre fue arrastrado por la furia de la multitud. El grito del inocente se unió al eco de su pasado, y Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Con dignidad, él aceptó su derrota. Había enfrentado sus sombras, pero el mundo a su alrededor seguía siendo oscuro y temeroso. Aún así, en su corazón sabía que había dado un paso valiente, uno que resonaría en su alma. Aunque había perdido esa batalla, no se rendiría. La lucha por la verdad y la comprensión continuaría, y en ese sentido, Javier había encontrado una nueva forma de valentía. Mientras la noche caía y se alejaba del tumulto, Javier sintió que el eco de su voz aún resonaba en el aire. Había perdido, sí, pero había enfrentado su miedo con dignidad. Y a pesar de la derrota, sabía que su viaje apenas comenzaba. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Déjanos un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia.